Iniciamos la sesión de esta tarde con una mesa redonda que tiene mucho futuro, porque se llama así, es el retos del nuevo humanismo de hoy para el mañana, ¿no? De hoy para el futuro. Entonces, ¿por qué? Porque queríamos que estuvieran en esta mesa representantes de las nuevas investigaciones, nuevos investigadores que pudieran proponernos sus aportaciones. Y por otro lado, también con la dimensión que ellos le van a dar del futuro, de cómo van a seguir investigando, cuál es la línea que ellos desean desarrollar en el futuro. Entonces voy a ir presentándoles a cada uno y van hablando y después pues ya iniciamos el coloquio entre todos. Tienen cada uno entre 15 y 20 minutos. Y en primer lugar voy a presentar a María Ángeles Jiménez Herrera, que está aquí a mi derecha. Ella es granadina, o granaína, como bien dicho, ¿no? Se licenció en Filosofía por la Universidad de Granada y posteriormente se diplomó en Ciencias Religiosas por la Universidad de Comillas. En 2012 cursó un máster en Filosofía Contemporánea y en 2015 se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis sobre María Zambrano. Actualmente es profesora de Filosofía en un instituto de enseñanza secundaria en Granada y colabora con el máster de Profesorado de Secundaria y Bachillerato que se imparte en la misma ciudad. Ella nos va a traer la gran figura de esta pensadora María Zambrano a través del siguiente sugerente título: Nuevas vías para el humanismo en el pensamiento de María Zambrano. Pues María Ángeles. Antes de nada, quiero dar las gracias a Ascensión Escamilla y a Juana Sánchez Gey y a la Fundación Fernando Rielo por haberme invitado a participar en esta mesa redonda. El título de mi intervención, Nuevas vías para el humanismo en la filosofía de María Zambrano, hace alusión a dos aspectos que nos ocupan en esta cuarta Escuela de Humanidades. Por una parte, al hecho de que la propuesta metafísica de María Zambrano, al igual que la de Fernando Rielo, se puede considerar un humanismo que da respuesta a la crisis que estamos viviendo. Y por otra parte, que esta filosofía presenta retos y abre vías que señalan caminos a desarrollar en el humanismo del mañana. María Zambrano fue testigo de la crisis de Europa que se manifestó en todos los ámbitos. Esta crisis de carácter social, político, espiritual y cultural, que presentaba muchas similitudes con las que nosotros estamos viviendo, hace que el análisis que realiza la autora de la misma y la respuesta que da con su propuesta metafísica tenga una incuestionable actualidad. Sin duda ninguna, la sociedad actual está necesitada de nuevos recursos de pensamiento, de humanismo, de filosofía, de ontología, para poder reflexionar sobre la realidad y sobre la persona, buscando líneas de autocomprensión con uno mismo. En la imagen le he puesto una interpretación que hace un poeta, Miguel Morales, de La fragua de Vulcano, en la que se observa ese disolverse del individuo en la sociedad actual, como pueden observar. Esta sociedad que mira a un futuro incierto antepone los sistemas y las doctrinas al propio ser humano, de modo que se hace imposible atender a la realidad misma y preguntarse por la verdad, impidiendo de este modo que el individuo atomizado se trascienda y, por tanto, pierda toda esperanza, cayendo de este modo en la soledad y el vacío. Y quiero resaltar esas dos palabras. De nuevo se nos plantea el reto de la caverna platónica, en medio de una realidad virtual que nos desborda y la posverdad y una mercantilización total de aquello que puede definir a lo humano, reduciéndolo a una única faceta, la de productor y consumidor. Nos encontramos volcados en Internet, mediatizadas las relaciones humanas, y nuestro conocimiento de lo existente y de nuestras emociones se filtra a través de las pantallas que nos dicen qué es lo real y que reducen nuestra libertad, incluso nuestro yo, a una serie de algoritmos que pueden recrear nuestros gustos y anticipar nuestras elecciones, con lo que se ha dado a llamar el Big Data. En la novela distópica de Eugeni Zamiatin, Nosotros, en la que se describe una sociedad controlada por las matemáticas y unos individuos a los que se les ha anulado su interioridad, el protagonista sentencia: resulta perverso que un hombre que tiene la facultad de pensar y ver tenga que vivir entre irregularidades, incógnitas y X.
Vivimos externalizados de nosotros mismos y sometidos a una hora inmediato, sin memoria, peligro al que se refería Heidegger cuando hablaba de la existencia inauténtica, el tipo de vida en el que el individuo no se responsabiliza de su acto y vive en la trivialidad, en medio de una masa anónima que se guía por el se dice o se piensa. Por otra parte, nadie cuestiona el innegable valor de los avances tecnológicos y científicos de nuestra sociedad, pero sí es cierto que aspectos fundamentales que tanto María Zambrano como San Agustín o Henry Bergson, autores que tuvieron una influencia enorme en su filosofía, señalaban como definitorios del ser humano, como la intuición, la interioridad o la memoria, actualmente se consideren innecesarios cuando pueden ser sustituidos por la información sobre el sujeto y lo que le rodea, que se encuentra en Internet o en redes sociales, o impuesta por la dictadura de las tendencias, la publicidad o los medios de comunicación, que convierte al individuo en un átomo social más, de carácter casi artificial, intercambiable por cualquier otro en pensamiento, gusto o referencia. O la inquietante necesidad de convertir al ser humano en un individuo máquina, y al mismo tiempo en que las máquinas y los robots se desdibujen los límites entre lo humano y lo artificial, como magistralmente refleja la película Metrópolis, que le he puesto hace un momento, de Fritz Lang, u otras más recientes como Es Máquina o Her, entre otras. Según Zambrano, la razón profunda de esta crisis que se estaba produciendo y que llega a nuestros días, y quiero subrayar esto, es el fracaso metafísico de la civilización occidental, el hecho de que un racionalismo excluyente haya impuesto la razón discursiva como el único modo legítimo de acceso a la verdad y a la realidad, y haya eliminado la intuición y la revelación como modo de conocimiento de lo real, excluyendo la posibilidad del individuo de trascenderse y dando lugar, en definitiva, a que la razón, y repito, la razón, se imponga a la vida, tal y como afirma la autora en su libro Filosofía y Poesía. La respuesta de Zambrano será buscar, al igual que Heidegger, una metafísica del sentir originario, pero que en el caso de la pensadora sea un saber que devuelva la esperanza al individuo, ampliando para ello los límites de la razón, un saber integrador, que permite inaugurar un nuevo periodo metafísico. En definitiva, como afirma la autora, se trataría, pues, de hacer posible la experiencia, del ser propio del hombre, el fluir de la experiencia. Una vez abierta su posibilidad, fluye inagotable, como la unidad cada vez más íntima y lograda entre vida y pensamiento. Este nuevo saber será una metafísica experiencial en la que convergen y se desarrollan las inquietudes primeras que guiaron su obra, la razón poética, método filosófico en el que hay una recuperación de ese principio de intuición para hacerlo converger con el razonamiento, y algo fundamental para el tema que hoy nos ocupa, una antropología entendida como una ontología, que busca el rescate de lo más profundo que hay en el alma y de la relación constitutiva de la persona con lo sagrado. En este sentido, pensar la vida y a la persona que la vive y lo sagrado que sustenta a ambas implica recuperar la revelación como modo de conocimiento de la realidad. Pensar la realidad cambiante de carácter temporal implica pensar lo universal que se me da de forma inmediata mediante la intuición, que al mismo tiempo me remite a otras realidades más profundas, ya que sentir es el origen de la experiencia y el medio para adentrarnos en la realidad originaria, y todo ello desde una metafísica realista que permite que la persona pueda ocuparse de la realidad, haciéndose cargo de la misma. Pero ¿por qué hablamos de humanismo en relación con la filosofía de María Zambrano? Para responder a esta pregunta me voy a referir a una carta de la autora escrita en 1970, en la que ella enuncia los puntos esenciales de su pensamiento, entre los que destacamos el examen de la filosofía griega en cuanto a la noción y puesto del hombre, el examen de las relaciones entre filosofía y religión, el concepto de piedad, los lugares en los que el ser humano ha sido revelado y la definición de hombre como ser en el que se conjuga la actividad y, voy a utilizar un término que usa Juana Sánchez Hey, la receptividad. Lo que quiero reseñar en estos puntos esenciales es el papel que adquiere la metafísica el ser humano, que nos lleva necesariamente a considerar su pensamiento como humanista. La definición de Zambrano de su filosofía apunta a una defensa del humanismo que coloca a la persona en el centro de lo real. Esto lo matizaré más adelante. Desde un punto de vista existencial, social y político,
frente a filosofías contemporáneas antihumanistas que rechazan la idea de un ser humano como un ser autónomo. Autores como Nietzsche, Heidegger mismo, el postestructuralismo de Foucault o Derrida, o más recientemente autores como Jean-Luc Nancy, cargan contra conceptos como libertad, sujeto o progreso porque consideran que el ser humano no tiene una singularidad constitutiva y que es intercambiable por cualquier otro en un sistema de relaciones que le somete, le define y le determina en un momento histórico, social y político determinado. Lo que podría decir en relación a estas filosofías creo que se refleja muy bien en una viñeta que publicó el día 8 de julio El Roto. Aquí tiene un cíborg que anuncia: las humanidades se estudiarán como una rama de la robótica. Ahí lo dejo. Sin embargo, María Zambrano busca devolver al ser humano su dignidad. Para ello, la persona es algo original, nuevo y realidad radical irreductible a ninguna otra. Un ser temporal que padece su propia trascendencia. Podemos entender este concepto de trascendencia en tres sentidos diferentes. Por una parte, el existir humano consiste en nuestro propio trascender en la temporalidad. Somos un conato de ser, por lo que la persona tiene que ir desarrollándose, descifrando lo que siente, no conformándose con su ser recibido, sino asumirlo y completarlo desde su propia interioridad a lo largo del tiempo, hacia lo que ella llama la unión de vida y ser. Para ello, habrá que afirmar el ser que nos viene dado y que se revela en nuestra alma como vocación y destino, guiados por la esperanza. Esto lleva a que la filosofía de Zambrano se produzca la búsqueda de una historia ética desde la propia alma, más allá y negando un determinismo impuesto. Un segundo sentido de trascendencia nos llevaría a considerar que la metafísica experiencial puede ser considerada una teología de carácter vivencial, ya que Zambrano busca restituir el vínculo originario de una persona con lo sagrado y reconocer su presencia constitutiva en el ser humano. Por último, trascenderse implica tendencia mediante el amor hacia el otro, que se revela al mismo tiempo como formando parte de mí mismo. Este amor que integra a la persona, la conduce a su entrega, le exige hacer del propio ser una ofrenda. Este es el carácter oblativo de la filosofía de María Zambrano. Afirma la autora: el hombre ha de ir haciéndose no ya su vida, sino proseguir su no acabado nacimiento. Ha de ir naciendo a lo largo de su vida, mas no en soledad, sino con la responsabilidad de ver y de ser visto, de juzgar y ser juzgado, de tener que edificar un mundo en el que pueda quedar encerrado este ser prematuramente nacido, sin tiempo, sin libertad, y en esta situación entrar en el gran teatro del mundo sin saber tampoco su papel a representar. Estos tres sentidos de trascendencia nos llevan a hablar de un concepto de persona entendido como ser en relación, que no pierde por ello su irreductible interioridad. El hecho de que la persona se trascienda implica que no quede dentro de los límites de la subjetividad, es decir, de su individualidad psíquica, espiritual o física. De aquí podemos sacar dos consecuencias. Por una parte, que es mi espacio vital va a venir condicionado por quienes me rodean y mi relación con ellos y conmigo mismo, porque el espacio lo construye, en un sentido griego, la relación con los demás. Esto es por lo que, según Zambrano, la democracia es el único sistema político que tiene como condición de posibilidad a la persona misma. Para la filósofa, la democracia es la sociedad en la cual no solo me es permitido ser persona, no solo me es permitido, sino exigido ser persona. La segunda consecuencia es que para Zambrano, y desde San Juan de la Cruz y otros autores, será fundamental la vivencia de la nada como la última manifestación de lo sagrado para el hombre contemporáneo. La vivencia de la nada, en el sentido de la extinción individual o faná que plantea también Ibn Arabi, es la posibilidad que tiene el individuo de trascenderse y romper con el solisismo para buscar lo radicalmente otro, y ese otro va con mayúscula. Solo recobrando lo divino podrá la persona recuperarse. En el hombre y lo divino, afirma la autora, y liberarse humanamente es reducirse, ganar espacio, el espacio vital lleno por la inflación de su propio ser. Reducir lo humano llevará consigo inexorablemente dejar sitio a lo divino, en esa forma en que se me hace posible que lo divino se insinúe y aparezca como presencia y aún como ausencia que nos devora. Antonio Machado
uno de los pensadores que más influyó en la metafísica de María Zambrano, consideraba que todo su pensamiento podía reducirse en estos 3 versos. Mis ojos en el espejo son ojos ciegos que miran los ojos con que los veo. Lo he acompañado de un cuadro de Antonio López que paradójicamente es un autorretrato. Si queréis luego lo comentamos. Y es que en estos versos ya se enuncia la presencia del otro como un tú esencial, que aparece como la posibilidad ontológica y nosológica de superar el solicismo de la conciencia en el que se encuentra el individuo propio de la sociedad contemporánea, producto de la metafísica del ser. El otro real que me constituye solo podrá ser conocido a través del amor, porque el amor es caridad y tendencia hacia la alteridad, lo vivo, lo no pensado, aquello que se me revela como inmanente a mí mismo. Esta experiencia de trascendencia hacia lo heterogéneo y antagónico nos conecta con la realidad sin llegar por ello a que el sujeto se anule al identificarse con el objeto de conocimiento. La necesidad de ver lo otro, de atenderlo, de percibir aquello que no soy yo, nos remite al arte y a la educación como herramientas fundamentales para formar esa mirada, apuntando a la construcción de una persona y una sociedad al mismo tiempo basada en la sensibilidad, el respeto y la dignidad que reconocemos en los demás y que al mismo tiempo los otros deberían reconocer en mí. Ya que, como hemos señalado anteriormente, la persona es un ser que va haciéndose en su relación con los otros y consigo mismo, en la que no hay nada conquistado ni definitivo. He aprovechado para poner 2 bodegones, uno de Zurbarán y otro de un autor granadino, Sánchez Cotán, porque creo que desde lo más real se puede aspirar a lo más místico, por una parte, y por otra parte para hacer publicidad de mi ciudad y decir que el cuadro de Sánchez Cotán merece una visita a Granada. Solo el cuadro. El arte permite descifrar la realidad. La obra de arte se presenta como pregunta, como interrogante que abre el diálogo, como aquello que me interpela. Atender a la obra implica que el espectador en su experiencia estética se convierta en coautor de la misma, al contemplarla y a interpretarla desde sus propias vivencias, y desde la propia comunidad, apelando para ello a experiencias y sentimientos comunes. Al mismo tiempo, comprender la obra de arte, cargarla de sentido, alude a la comprensión como una categoría propiamente humana. Al mismo tiempo, la experiencia estética ancla al espectador en lo real, detiene el fluir temporal y lo conduce a la catarsis, en un sentido aristotélico, como liberación de las pasiones que reconoce como suyas en la obra de arte y como transformación interior en la que lo dramático se junta con lo litúrgico. Por otra parte, la educación debe tener como centro la formación de la persona a través de la tarea mediadora del maestro, para que el alumno pueda encontrar su vocación y conseguir una vida creadora y auténtica. Pero la persona solo puede ser dueña de sí educándola de forma que pueda encontrar formas mediadoras como el amor, el arte y la poesía que le permitan transformar su vida en todas sus dimensiones desde un saber amplio e integrador y ejercer así su propia libertad. Para ello, Zambrano concede gran importancia a la dimensión educativa de la filosofía, tarea tan denostada actualmente. Para María Zambrano, y ya voy terminando, la salida de la tragedia que plantea Unamuno viene de la mano del amor concedido como reconciliación con el otro. En este sentido, la piedad, concepto que recoge de la mística cristiana, forma genérica de trato con lo cualitativamente diferente y con lo diverso, lleva a la persona, debido a su carácter trascendente, a tratar adecuadamente la realidad. Así la define Zambrano. Piedad es sentimiento de la heterogeneidad del ser, de la cualidad del ser, y es anhelo, por tanto, de encontrar los tratos y modos de entenderse con cada una de estas maneras múltiples de realidad. Un ejemplo relacionado con el arte del que hablábamos es el Guernica de Picasso y la balsa de la Medusa de Jericó, que nos producen ese sentimiento de piedad ante el dolor y el sufrimiento de las víctimas en el que reconocemos una humanidad común. La piedad se convierte en la primera forma de sentimiento religioso y de trato con lo sagrado, el más importante de los sentimientos positivos que la persona puede sentir porque es el primigenio y al mismo tiempo abarca a todos los demás. Si la existencia humana tiene como base el sentir, tal y como afirma la autora, este sentir debería estar determinado por la piedad, puesto que va a permitir poder empatizar con lo otro que hay fuera de mí. A través del trato con los demás, la persona tomará conciencia de sí mismo y podrá llegar a lo divino. Por tanto,
La piedad se vuelve de este modo la posibilidad de recuperar la relación originaria con lo sagrado que nos constituye, perdida en el hombre contemporáneo. Para concluir, quería decir que, como hemos ido viendo, la filosofía de María Zambrano plantea un nuevo humanismo que lleva implícito un compromiso ético y social basado en el amor y la piedad como realización humana. Por tanto, este humanismo se nos presenta como un cuestionamiento personal y social que nos permita abrir vías hacia un humanismo futuro que dé respuesta a los retos que se plantean en relación a la persona. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles, además por ajustarte maravillosamente al tiempo y a la figura magnífica de María Zambrano. A continuación, vamos a escuchar a Benito Enrique García Guerrero. Nos vamos de Granada a León. Él es licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia Comillas y doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente es profesor en el Colegio Nuestra Madre del Buen Consejo de León y colabora con el Instituto Bíblico y Oriental de la misma ciudad, también en las sedes de Valladolid y Vitoria de este mismo instituto. Bueno, tiene ya diversas publicaciones y están a punto de salir, ¿no? Ya tiene unas cuantas y otras a punto de salir, como por ejemplo Raíces antropológicas de la actitud orante, Ética y mística de una estéril lejanía a una exaltada alegría, El secreto de las religiones, en varios cuadernos salmantinos de filosofía, Studium Legionense o Scriptorium Victoriense. Bueno, va a hablarnos de un tema cuyo título nos va a dejar a todos atentísimos. Nuestra infancia desde el exilio. Pues tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, y lo primero que se me viene a la cabeza es que me gustaría ser un showman como José Luis y en esta hora que es un poco para la siesta, muchas veces hay recaída, pues esa energía que transmitía pues nos hace despertar. Pero como no lo soy, pues voy a mi estilo. Voy a someterme a los 15 minutos de rigor, así que tengo el reloj ya preparado, más o menos. Bueno, en primer lugar agradecer a la Fundación Fernando Rielo pues la participación en esta mesa, que es aparentemente rectangular, porque realmente es redonda, realmente redonda, y especialmente a Ascensión y a Juana, pues justamente esta invitación. Ya el curso pasado estuve de oyente y es un regalo por partida doble, pues poder compartir unas ideas también. Bueno, como la mesa redonda va de retos, y yo creo que la primera palabra esencial del título justamente es el término reto, yo debía expresar, antes de entrar en lo que yo humildemente voy a transmitir, 3 retos personales que se me han presentado a la hora de proponerme esta participación y este título, y uno es el reto del tiempo. En 15 minutos, cómo poder decir algo significativo, al menos que no suene atópico, sobre un tema como es el humanismo, donde hay 27 siglos, la historia occidental prácticamente sobre este tema. El reto temporal es un reto, el reto competencial es otro, es decir, que a lo mejor hubiera sido mejor elegir un texto clásico de un autor importante y comentarlo brevemente, y no he optado por esa opción. Y el tercer reto que se me presenta es que todo esto lo voy a decir en un marco internacional, de una universidad internacional, con lo que ello comporta, que es que lo que se dice aquí en principio, al menos en intención, debía tener pretensión de validez, no voy a decir universal u objetiva, pero por lo menos sí esa intención. Bueno, pues dicho este preámbulo necesario, empiezo. Claro, lo primero que se me plantea a mí cuando el título me pide principales retos para la humanidad hoy día, y yo lo primero es definición de reto. ¿Qué es un reto? Y yo, claro, miraba el diccionario, pero creo que para 15 minutos lo mejor es hacerse una imagen de un reto. No es tanto una definición que habla al entendimiento, sino como una imagen que habla precisamente a la imaginación. Y a mí me ayudaba a imaginar el reto como una especie de figura. Dijo algo parecido José Luis también, como una figura, como un icono. Me gusta el término icono,
Y entonces a nosotros, por eso lo de la infancia desde el exilio, el momento en que nuestras madres nos ponen en la existencia, pues nos encontramos en un mundo lleno de iconos, lleno de objetos. Me gusta más el término icono. Hay botellas, hay vasos, hay relojes, figuras, empieza a haber figuras e iconos. Y claro, el niño, cualquiera de nosotros, pues empieza a conocer el mundo y empieza a identificar esas figuras, esos iconos, a saber qué son cada una de las cosas. Y claro, no es tan sencillo porque el mundo físico, el espacio de alguna forma, la realidad exterior a nuestra mente, pues nos pone ciertas condiciones para ser conocida. Un objeto exige ciertas condiciones para ser conocida. Y el primero es que el niño, la niña no puede identificar un objeto si no es sobre un fondo, sobre un horizonte en el que se representa. Nosotros no veríamos objetos si no hubiera un horizonte, un fondo sobre el que se aparece, sobre el que se manifiesta ese objeto. Es la primera condición que pone el mundo para conocerlo. Claro, pero es que tampoco veríamos el objeto, no solo porque no hay horizonte, sino porque no hay luz, que es como el horizonte del horizonte. Tiene que haber una especie de claridad que nos permita captar el horizonte sobre el cual se destaca la figura. Pero es que hay una tercera condición que nos pone el mundo para conocer, para identificar el reto, la figura del mundo, y es que nos situemos en una actitud de conocimiento. Exige que nos situemos en una actitud de conocimiento. Es decir, que preguntemos a las cosas qué son. ¿Qué son? Esas tres condiciones nos pone el mundo para identificar cada reto, que es cada figura, cada objeto del mundo. Claro, hablamos de retos del humanismo, que no es retos de los objetos. Es verdad que nuestra primera estancia en el mundo es encuentro con el mundo físico. Pero claro, cuando se habla de retos del humanismo, nos piden retos que se viven en primera persona, porque nosotros somos humanos. Y entonces parece que el primer reto para hablar de cualquier humanismo, a mí se me ocurría escuchando a todos los ponentes, para hablar de cualquier humanismo el primer reto es que nosotros somos el primer interrogante para nosotros mismos. Ese es el punto de partida del humanismo y hay que clarificar qué significa eso de que el hombre es el que se interroga por sí mismo. Y eso, claro, solo con esa pregunta afloran ya Biblia, Génesis, Éxodo, Adán, ¿quién eres? Moisés, zarza ardiente, llamada misteriosa, de alguna forma. San Agustín, confesiones, se le muere el amigo íntimo. Me convertí en un interrogante para mí mismo en el momento en que me dejé de estar apegado a ese amigo que era como yo mismo. Pero nos vamos a Heidegger, que citaban varias veces, y en Ser y Tiempo el inicio es no qué es un objeto, no, qué es ser. ¿Qué es existir, de alguna forma? ¿Qué es estar en el mundo y con otros, de alguna forma? Claro, ese es el primer reto para mí que tiene que afrontar el humanismo de todas las épocas. Estamos en una en particular, pero todas las épocas tienen que afrontar qué demonios somos cada uno para nosotros mismos. Y es que cuando uno se pregunta esa cuestión, parece que la misma pregunta viene como de alguien que no somos nosotros mismos. Es como que la pregunta gira sobre uno mismo y la vivimos como venida de una alteridad, dirá Levinas, por ejemplo, porque no sale de nosotros esa pregunta realmente. En lo profundo de nosotros esa pregunta no nos la hacemos nosotros. Pueden venir acontecimientos que nos pongan en cuestión, puede ser una infancia con ciertas peculiaridades, pero parece que esa pregunta ya no la hacemos nosotros en la situación cognoscitiva de conocer el mundo, sino que es la pregunta la que nos coge a nosotros. Y parece que el sujeto activo, el yo activo, con una especie de activa pasividad, se convierte en una pasividad activa. Es como que nosotros somos cogidos por el complemento agente. La oración se vuelve pasiva, de activa a pasiva. Pero claro, con una pasividad muy activa, que es la paradoja de la cuestión. En esto la filosofía judía contemporánea, Rosenzweig, Levinas, un poco imitando el cantar de los cantares, una especie de alma que es amada, no es la iniciativa, no parte del sujeto, sino que yo soy sujeto pasivo, sujeto paciente, de alguna forma. Bueno, pues cuando nosotros hacemos esa pregunta y tomamos conciencia de que esa pregunta no es nuestra, sino que nos viene lanzada a nosotros mismos, pues de alguna forma
tomamos conciencia de que en nuestro interior, ya no en el mundo, hay como 3 realidades. Pavel Florovsky, un autor ruso que ha sido recientemente traducido en la editorial Sígueme, pues habla que de la Trinidad dentro de nosotros como el colmo de la racionalidad, como el culmen de la racionalidad. Y no deja de tener cierta afinidad en cuanto que ese que me llama, ese que me interroga, trascendencia absoluta, misterio absoluto, Dios, al sujeto, que soy yo, hijo, y claro, con una especie de relación o de comunicación entre los dos, que es el espíritu, que no deja de ser, claro, el amor. El amor es el espíritu. Pero claro, porque la relación con uno mismo y con la trascendencia no sigue la lógica del mundo, del conocimiento del mundo, sino que exige la lógica del amor. Decían, no sé si una de las primeras ponencias o mesa redonda, un amor entrañable. Está en la entraña de nosotros mismos justamente ese amor, cristianamente se podría decir trinitario, pero no tiene por qué ser cristiano. Un judío también puede interpretar de alguna forma esa llamada que exige una especie de atención responsiva, atención a esa llamada misteriosa en el interior, que vive una especie de envío. Ente, ¿no? Idente, id y anunciad lo que habéis vivido, de alguna forma. Bueno, pues este sería mi planteamiento como en 2 partes. Conocimiento del mundo, nacemos, el mundo nos pide condiciones, pero son condiciones más bien cognoscitivas. Conocimiento de uno mismo son condiciones de amor, donde encuentro que soy interpelado por una alteridad trascendente. Y ahora no solo somos seres en el mundo, espacio, seres metafísicos, sino ahora somos seres históricos, tercer momento. Y es justamente donde aparece lo que decía José Luis al final de su ponencia. Es que estamos a una altura de la historia. Ortega y Gasset, el tema de nuestro tiempo, decía que era una especie de reconciliación entre la razón abstracta y la vida, y así las funde en el raciovitalismo. Pero es que el tema de nuestro tiempo hoy es el transhumanismo. Probablemente sea el tema que nos va a ocupar en el presente y en el futuro. Pero ya digo, el interrogante que somos cada uno de nosotros para nosotros mismos es el interrogante de todas las épocas. Lo específico que tiene nuestra época, en mi opinión, es este transhumanismo. He traído una cita un poco, bueno, son 8 o 9 líneas. No lo citó antes José Luis, pero bueno, el antiguo ministro de Educación e Investigación en Francia, Luc Ferry, me parece, y que todavía es miembro del Consejo Social y Económico, pues tiene un libro que se ha traducido recientemente al español, que se llama La Revolución Transhumanista. Y entonces he recogido una cita literal porque da la sensación, pues exactamente como decía antes José Luis, que Europa está en una modorra, en un sopor que no se entera absolutamente, que le sacan 3, 4, 5 cuerpos de distancia. Y describe lo siguiente: ha llegado el momento de tomar conciencia en cada país y en toda Europa de que una nueva ideología se ha desarrollado en los Estados Unidos con sus sabios y sus profetas, sus eminencias y sus intelectuales, que lleva el nombre de transhumanismo, una corriente cada vez más poderosa, apoyada por los gigantes de la web, siguiendo los pasos de Google y dotada de centros de investigación con financiación casi ilimitada. Este movimiento, poco conocido entre nosotros, no deja de suscitar en otros países, especialmente en Estados Unidos, millares de publicaciones, coloquios, debates apasionados en las universidades, los hospitales, los centros de investigación, los círculos económicos y políticos. Está representado por asociaciones cuya influencia internacional es cada vez más impresionante, hasta el punto de que se anuncia incluso, y seguro, que un candidato en las próximas elecciones presidenciales estadounidenses defenderá los colores del transhumanismo. Simplificando, los transhumanistas militan con el apoyo de medios científicos y materiales considerables a favor de las nuevas tecnologías, del uso intensivo de las células madre, la clonación reproductiva, la hibridación hombre-máquina, la inteligencia artificial, la ingeniería genética y las manipulaciones germinales, las que podrían modificar nuestra especie de forma irreversible
Todo ello con el fin de mejorar la condición humana. Estas palabras que son así como un poco proféticas, que a mí me parecen que hay que tomárselas radicalmente en serio, pues de alguna forma sus tesis, las tesis transhumanistas, que discrepan mucho de lo que acabo de decir yo en la primera parte, en los primeros minutos, que es mi concepción del ser humano, eterna, no puntual de una época de la historia, pues se podrían resumir en 3. Ellos constatan sus dogmas fundamentales que de lo que huimos los seres humanos es del sufrimiento y del dolor. Y lo que buscamos es la felicidad, el placer, el bienestar. Ese es el primer dogma de que parten los transhumanistas. Y tiene parte o bastante de verdad. Todos huimos del dolor y del sufrimiento y buscamos la felicidad y el placer. Segunda tesis fundamental de los transhumanistas. Pues si ese es el mayor enemigo, vamos a ver cuáles son las raíces del sufrimiento y del dolor. Pues son 3. La enfermedad, el envejecimiento y la muerte. La enfermedad, el envejecimiento y la muerte es fundamentalmente lo que nos hace sufrir a los seres humanos. ¿Cómo solucionar las enfermedades? Pues en la raíz, en el genoma. Hay que intentar por todos los medios identificar las células reproductivas de alguna forma que comportan las enfermedades horribles como el Alzheimer y otras y atajarlas en la raíz. Si se puede, hay que atajarlas en la raíz para que no sobrevengan ya, para que no enfermemos por lo menos de ese tipo de enfermedades. ¿Qué más? Pues para controlar un poco nuestro equilibrio psicosomático, pues hay que inyectar a través de la nanotecnología, que es una especie de tecnología que construye aparatos casi más finos que un cabello, inyectarlos en ciertas partes del organismo para que recorriéndolo detecten los pasos que damos, los pasos que podemos dar. Si algo falla, avisarnos a tiempo. Si el riñón, es decir, estamos absolutamente controlados por ciertos mecanismos que cada vez más tienden a esa especie de hibridación hombre-máquina. La enfermedad cada vez se va a ir atajando según tienen en mente, además con una financiación ilimitada. Siguiente problema, el envejecimiento. El envejecimiento ellos lo tratan, algunos, porque hay diferencias también en los transhumanistas, lo tratan como una enfermedad. El envejecimiento, Azpisua, me parece que es el profesor español farmacéutico que está en Estados Unidos, investigando con su laboratorio por qué envejecen las células, el proceso de envejecimiento. Si llega un momento en identificar ese proceso de envejecimiento, se intentará revertir el proceso de envejecimiento. Claro, enfermedad, envejecimiento y muerte. Bueno, pues si podemos detener el envejecimiento y no enfermamos, como decía antes, pues la muerte será casi voluntaria. Uno decidirá morir o no morir. No sé si en televisión vieron, porque se paseó por muchas televisiones españolas, José Luis Cordeiro, de la Universidad de la Singularidad, y me parece que estaba con un libro titulado La muerte de la muerte. La muerte de la muerte era el título de este José Luis Cordeiro, que no sé si era un lobo con piel de cordero, que da esa sensación. Bueno, pues este es el reto histórico. El reto histórico que se parece un poco al pronóstico de Nietzsche cuando en la Gaia Ciencia escribe esto de que Dios ha muerto y el hombre pasa a ser el dueño absoluto de su vida, a decidir absolutamente lo que quiere decir, lo que quiere hacer. Es como si nuestra existencia en el siglo XX-XXI hubiera abominado del Dios judeocristiano, se hubiera reído del Dios judeocristiano, de esta patraña bíblica, de esta patraña de la metafísica griega, y se eleva como si fuera el león, así habló Zaratustra, que se ríe del camello cristiano que va cargando con sus culpas, con este sentimiento de carga, de culpabilidad del pecado original, hasta convertirse en un nuevo tipo de ser humano, que es esa especie de hibridación hombre-máquina. Me queda un minuto, creo. Así que quería terminar precisamente con esto. Uno de los mayores teólogos del siglo XX, el jesuita Karl Rahner, en un librito que era una especie de diario, testamento espiritual a un jesuita hoy. ¿Qué diría un jesuita hoy? El título exacto no lo recuerdo. Pero decía una frase, no sé si presintiendo lo que iba a pasar, como esa especie de profeta Heidegger, pues profeta Rahner, que era discípulo de Heidegger, pues diciendo, si llega un momento en que el ser humano pierde el oído para lo religioso, para lo metafísico, para lo místico,
estamos asistiendo al final de la historia de la humanidad. Y como no quiero dejar un sabor así regular, pues precisamente para que eso no suceda, una escuela como esta, metafísica mística, yo creo que tiene una labor fundamental como defensa precisamente de esa especie de misterio, de ternura, de amor, de perdón, en que consistimos cada uno de los seres humanos, y esperemos, si las máquinas no... que sigamos así mucho tiempo. Así que muchas gracias, hasta ahí. Muchas gracias. Ha sido también muy sugerente y muy ajustado, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y ahora pasamos a Marta Varela García, que ella es licenciada en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela. Entonces nos vamos al norte. Máster de Educación Secundaria Obligatoria en el 2010. Graduada en Ciencias Religiosas, estudios cursados en el Instituto Teológico Compostelano, que tiene la titulación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha sido también lectora de español en Francia, ¿no?, en el año 2011, y actualmente es profesora de Filosofía, Psicología y Religión en el Colegio Maristas Cristo Rey de La Coruña. Pues ella nos va a hablar de recuperar la dimensión trascendente del ser humano a través de la interioridad. Muchas gracias, Ascensión, lo primero. Muchas gracias también a Juana y a la Fundación Fernando Rielo por permitirme estar aquí en esta mesa redonda. Y ante todo, lo primero que quería decir es que yo no me dedico de manera académica y rigurosa a la investigación. Lo que sí hago, como todos ustedes, es cada vez que nos encontramos con un problema, investigar, ¿no?, para tratar de solucionarlo. Parte de lo que aquí voy a exponer surge como fruto de la reflexión de mi práctica profesional. Yo trabajo con adolescentes y lo que veo tanto en ellos como en su círculo es una falta para poder cultivar la dimensión trascendente, ¿no?, una falta de sentido que yo creo que podría mejorarse, que podría suplirse, que podría lograrse recuperando esa dimensión trascendente. Entonces, lo primero que voy a hacer es analizar un poco la situación en la que yo me he basado y proponer un método para que esta dimensión trascendente del ser humano se recupere y así el ser humano también pueda recuperar ese sentido que a veces podemos pensar que ha perdido, ¿no? El profesor José Luis Fernández también decía, hoy por la mañana hemos perdido el norte, ¿no? Quizás la sociedad ha perdido ese sentido profundo de vida, ¿no? Es cierto que en el pasado el hombre no necesitaba preguntarse por el sentido de la vida. El para qué vivir lo daba por supuesto, estaba en el imaginario colectivo, ya que existía un gran relato que nos hablaba del principio y del final, el principio, el final y el fin del mundo. El sentido no era ningún problema. Sin embargo, en el mundo actual nos encontramos con un ser humano que muchas veces está perplejo ante el abismo de la existencia. Sabe cómo vivir, sabemos cómo lucir un cuerpo sano, podemos incluso controlar la cantidad de hijos que queremos tener. El ser humano tiene un control de su vida, pero precisamente lo que ha perdido es el sentido. Ya no sabe para qué vive, ni tampoco sabe para qué está en el mundo, ni qué le cabe esperar después de la muerte. Lo que ocurre es que irrumpe en él, llegado este momento, la tentación de la nada, la tentación de esta falta de sentido de la que hablo y la tentación de la desgana vital, ¿no?
nos encontramos con seres humanos apáticos, con una especie de espectadores y consumidores de la vida. Digo espectador y consumidor porque parece que necesita consumir pequeños relatos, pequeñas historias, consumir novedades que le entretengan, consumir noticias, eventos que le diviertan también, y lo peor es que más pronto que tarde de todo esto se aburre. Teme aburrirse y teme tener que pensar. Por ello evita el pararse y evita también el silencio. Es el lugar donde necesariamente nuestro ser va a desvelarse y va a apuntar hacia lo más profundo de nosotros mismos. Es aquí donde encontramos lo más genuino, quizás, de nosotros mismos. Es aquí donde encontramos quiénes somos. Como consecuencia de todo esto, vemos que algo que antes no hacía falta explicar, no era necesario explicar, ese sentido vital, ahora sí es necesario revitalizarlo. Y ese creo que es uno de los grandes retos de este siglo. ¿Cómo hacerlo? De la pasión nace el hombre y solo con pasión puede vivir una vida plena, una vida con sentido, afirma el teólogo francés Clement Olivier. Por lo tanto, parece que despertar la pasión dormida del hombre, esa fuerza dinámica que nos impulsa, ¿no?, a seguir creciendo, a llegar a ser eso que todavía no somos, será el camino para dotar de sentido al hombre. Ahora bien, ¿cómo despertar esta pasión del ser humano? Mis pesquisas me llevan a que si nosotros educamos en la interioridad y en la espiritualidad, podemos dotar de sentido la vida del ser humano. ¿Qué entendemos por espiritualidad? No me voy a detener aquí porque a lo largo de toda la mañana y del día de ayer también ya se ha hablado acerca de la espiritualidad, pero sí que me gustaría hacer la diferenciación entre la concepción del hombre que el mundo griego tiene y la concepción del hombre que nos da la Biblia. Para el mundo griego el hombre es un ente dual compuesto de un cuerpo y un alma, ¿no? Dos compuestos de una naturaleza diferente, dos elementos distintos. Sin embargo, la concepción bíblica del ser humano manifiesta que el hombre es carne, basar, ¿no? Lo blando, lo tierno. También se hacía referencia en la mañana de ayer a la ternura del ser humano, ¿no? a la carnalidad. Somos seres encarnados. Y por otra parte, además de este basar, esta carne, el hombre como nefesh o ruá, ¿no? Entendiendo ruá como aliento, traducido al latín como espíritu. La transición de aliento a fuerza vital parece que no necesita ser explicada, igual que es fácilmente comprensible el acercamiento de Ruá a esa presencia de ánimo, ¿no? Por lo tanto, podríamos así ver al ser humano como una carne animada, como un alma viviente. Me gusta o entiendo que es importante esta comprensión del hombre como carne y como espíritu, entendiendo que están a un mismo nivel ontológico, que ambos aspectos nos generan, ¿no?, este ser humano que somos, y entiendo que asumir ambos aspectos es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha desvirtuado, ¿no?, la carnalidad del ser humano. El hombre occidental hoy día parece estar tan atado, quizás tan fuera de sí mismo, huye hacia tal punto de sí que quizás necesita profundizar en su cuerpo para poder conocerse. Es importante hacer que los seres ahonden en la existencia, nos anunciaba Kierkegaard. El ser humano debe abandonar su estado de adormecimiento, trascender a esa timidez,
a esa timidez. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo educar para nutrir esa dimensión espiritual dadora de sentido? El hombre está en el mundo a través de su cuerpo, por lo tanto parece necesario atenderlo a él para que se haga consciente de quién es. Voy a hablar de unos breves aspectos que yo entiendo como relevantes para que este giro sea posible, ¿no? Para que el ser humano atienda a ese quién es, atienda a esa pasión, despierte esa pasión para poder, vamos a ver, realizarse, trascender, vamos a ver qué significan estos elementos. Lo primero de lo que me gustaría hablar en estos 5 puntos que voy a mencionar es de la toma de conciencia de sí. El ser humano lo primero que tiene que hacer es tomar conciencia de sí mismo. Cuando uno se da cuenta de algo que hasta el momento es inadvertido, cuando ese velo del que antes hablábamos cae, el hombre parece dejar de estar dormido para siempre. Es consciente de que es, y es consciente también de que tiene una vida por delante que va a ser una obra personal y que tiene sentido, y decidir qué quiere hacer con ella. Para despertar esta conciencia de sí, voy a hacer referencia a 2 aspectos. Por una parte, la dimensión a nuestro cuerpo, en tanto que somos seres encarnados, y por otra parte, al silencio. Somos cuerpo, parece que nos sentimos legitimados para decir siento, luego existo, sufro, luego existo, amo, luego existo. Por lo tanto, despertar, darnos cuenta de que estamos existiendo es algo que hacemos a través de nuestro cuerpo. Por lo tanto, sería interesante ver el cuerpo no como una limitación, sino todo lo contrario, como una condición de posibilidad para conocernos y también para trascender. Y por otra parte, el silencio. También el profesor José Luis Fernández decía que hay poco tiempo para el silencio, ¿no? Y apelaba también a Wittgenstein y cómo revitaliza la importancia del silencio, como dice del silencio en el Tractatus. Parece que eliminar el ruido de nuestra cabeza, la agitación de nuestro cuerpo y ayunar, ¿no?, de las informaciones unilaterales que constantemente nos están llegando, tomar distancia respecto de los ruidos de lo audiovisual, renunciar a consumir experiencias, parece una manera que va a posibilitar tomar esa conciencia de nosotros mismos. Para tomar conciencia de nosotros mismos, el ser humano debe detenerse en lo que la espiritualidad del Oriente cristiano llamaba la contemplación de la naturaleza, el conocimiento de los seres, algo que para los padres de la Iglesia era una forma de contemplación absolutamente necesaria, ya que solo cuando tomamos conciencia de nuestra existencia el hombre puede sentir gratitud de existir, ¿no? Y aquí un concepto importante. Cuando nosotros cobramos conciencia de que somos y vemos la vida como una gracia, se nos presentará, decíamos, como una tarea. Disponemos de un tiempo, disponemos de unos dones para hacer algo en el mundo, y la pregunta ¿qué puedo hacer yo? Parece que será una de las primeras que nos lleguen. Una vez hemos tomado conciencia de nosotros mismos y nos lanzamos, el ser humano se lanza esta pregunta, ¿qué puedo hacer yo? Parece necesario también un autoconocimiento. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, si nosotros no abrimos lo que es la gran aventura humana, ¿no? Ya la anunciaba el oráculo délfico, conócete a ti mismo. Si no sabemos cuál es nuestra tendencia natural, si no sabemos cuáles son nuestras motivaciones fundamentales, nuestros deseos, nuestros anhelos, tampoco sabemos qué es lo que podemos dar, qué es con lo que nosotros podemos realizarnos. Por lo tanto, el autoconocimiento, el poseernos a nosotros mismos, en el sentido de saber cuáles son nuestras limitaciones, saber cuáles son nuestras circunstancias, aceptar nuestros límites, se tornará también algo necesario. Y con este conocimiento, con esta aceptación de nosotros mismos, parece que podremos vivir de acuerdo a nuestra voluntad.
podremos llegar a ser quien realmente estamos llamados a ser, ¿no? Como nos diría el poeta Píndaro, que hagamos, llega a ser quien realmente eres, eso que al menos a mis alumnos de primero de filosofía les cuesta entender, ¿no? Como que llega a ser, que tengo que llegar a ser quien realmente soy, pero si yo ya estoy aquí, yo ya soy, ¿no? Pero busca dentro, ¿no? ¿A qué estás llamado a ser? ¿Cuál es esa pasión que está latente y que estás llamado a sacar? Esto no es un camino fácil, o no se presenta como un camino fácil. Es importante que tengamos la capacidad de autogobierno, ¿no? de perseverar en eso que nosotros anhelamos, en eso que nosotros estamos llamados a ser. Y que tengamos la capacidad de sobrepasar a nuestro ego, ¿no? De actuar desde nuestra esencia. Esto nos llevará a la realización, es decir, realizarse no es otra cosa que dar lo mejor de nosotros mismos. A veces se entiende la realización desde el individualismo, ¿no? ¿Y qué necesito yo para realizarme? Yo me voy a realizar, cuidado, ¿no? Nos vamos a realizar dando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros consigamos saber a través del autoconocimiento qué es lo mejor que tenemos de nosotros mismos, poniendo eso al servicio de los demás, va a ser la manera de realizarnos. Por lo tanto, realizarse no está alejado de la donación, ¿no? de ese darse. En estos pasos de tomar conciencia de sí, de autoconocimiento, de autogobierno, de determinación, de ser consciente de los límites, ¿no? y que aquí los expongo en 5 o 10 minutos, es un recorrido amplio, pero que yo creo que si se trabaja con ellos y a los adolescentes desde los colegios, se les enmarca dentro de este camino, puede ser la gran herramienta para encontrar personas que puedan vivir con sentido. El sentido, si nosotros hacemos una auditoría existencial, aunque sea complicado hablar de sentido, todos sabemos si nuestra vida tiene o no sentido. Es un camino individual, es un camino interior, pero yo creo que presentar un método que se pueda llevar a cabo a través de los centros de educación, que se pueda hacer una paideia, ¿no? de la interioridad desde un marco educativo concreto, puede ayudar a dirigir ese camino de búsqueda de sentido interior. Y sobre todo porque estamos acostumbrados a salir afuera, ¿no? a buscar lo que necesitamos, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Debemos entrar para encontrar. Gracias. Muchas gracias, Marta, por ese viaje interior al que nos has llamado. Y ahora vamos por último, a escuchar a Martín Rocha, que es Píndola, es el segundo apellido. Él me ha dicho que es muy importante que diga que es chileno, por eso, y además es un país al que amo mucho, entonces Chile, entonces tengo que, con mucho gusto lo digo. Es doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid. El título de su tesis es Claves para entender las reformas del derecho de familia en España, principios informadores. Actualmente realiza un doctorado en filosofía cuyo título es Lo justo como don pluridimensional, la justicia y la ética de la razón compasiva en diálogo con la filosofía de la persona en España en el siglo XXI. Ya tiene la tesis medio hecha, ¿no? Con el título ya. Sí. Es profesor de Derecho Civil y Teoría del Derecho en la Universidad Europea de Madrid. Y ahora nos va a hablar del transhumanismo como reto para el humanismo.
concluimos así las 4 y luego abrimos el coloquio. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Quiero agradecer a la Fundación Fernando Rielo por la oportunidad que me brinda de dialogar con ustedes, especialmente a Juana, a Ascensión, y también agradecer vuestra presencia. Yo no soy filósofo, pero la verdad es que la filosofía siempre me ha gustado. De hecho, por eso inicié el segundo doctorado, porque quería tener más autoridad para hablar de filosofía. Pero bueno, si no lo estuviera realizando, yo creo que me haría muchas preguntas. En su momento, cuando me llegó un mail de invitación a este encuentro, yo dije, bueno, ¿de qué tema puedo hablar? Primero, el humanismo jurídico. Es un tema que a mí me interesa muchísimo. Aparte tiene mucha historia al respecto. Siglo XIII, XIV. Luego dije, bueno, puedo ir un poco más allá. Me encanta a mí las artes marciales, por lo tanto dije, voy a intentar hablar sobre el humanismo y las artes marciales. Pero hace 2 meses yo estaba en una barbacoa y entre copa y copa un amigo me hizo la pregunta, ¿te gustaría ser inmortal? Me empezó a hablar de un libro que él estaba leyendo sobre el tema del transhumanismo. Yo había escuchado la noción, el nombre, pero la verdad es que nunca me ha interesado mucho la tecnología. Pero bueno, la pregunta me caló. Lo primero que le contesté fue no. La verdad que sería muy aburrido vivir de esa manera eternamente en esta vida terrenal. Pero dejé el asado, quizás los efectos de las copas también se disiparon, y caminando hacia el metro me volví a preguntar. Y mi respuesta esta vez fue, ¿por qué no? ¿Por qué no ser inmortal si se me brinda la oportunidad de ello? Pero inmediatamente nació en mí una intuición de que había algo que no era bueno en eso. Había algo que no era correcto. Pero tenía que argumentarlo, tenía que reflexionar para justamente encontrar las razones de por qué en mi interior había surgido esa intuición. Y de inmediato pensé en mis padres. Y pensé en... Ellos me visitan de vez en cuando aquí en España. Me visitan simplemente una semana. Pero esos 7 días que yo estoy junto a ellos, los aprovecho como quizás no aprovechaba cuando vivía con ellos. ¿Por qué? Porque son días efímeros. Porque hay una vulnerabilidad. Hay un miedo a que ese tiempo pase. Por lo tanto, eso me invita a aprovecharlo más íntegramente. Entonces, fue como llegué al tema del transhumanismo. Pero, para iniciar esta pequeña presentación y para no aburrirles yo con mi bla bla bla, voy a poner imágenes de una película que es una de mis películas fetiches favoritas, que se llama Blade Runner, sobre todo la escena final, que me sirve para explicar el tema, y también en relación a que este año se estrena la secuela de la misma película que se llama Blade Runner 2047. Ojo que muchos transhumanistas, pensadores, hablan del año 2045, que sería un año simbólico, pero también bastante posible, en el cual la propia inteligencia artificial se convierta en creadora de otra inteligencia artificial. Es decir, que no se necesitaría al hombre. Bueno, entonces les voy a colocar imágenes de esta película y luego ya continúo con mi presentación.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. No sé por qué me salvó la vida. Quizá en esos últimos momentos amaba la vida más de lo que la había amado nunca. No solo su vida, la vida de todos. Mi vida. Todo lo que él quería eran las mismas respuestas que todos buscamos. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo me queda? Todo lo que yo podía hacer era sentarme allí y verle morir. Vale. Bueno, un poco explicando el contexto de la película. En esa escena aparece un cyborg, un replicante, que había vuelto a la Tierra porque intentaba saber cuándo iba a morir. Entonces buscaba a su creador. Pero como estos cyborgs eran peligrosos, habían ciertos policías que los eliminaban. Y uno de esos policías era Harrison Ford. Entonces, en la escena final, efectivamente, cuando el cyborg sabe que va a morir y que no tiene respuesta frente a eso, quizás comprende el sentido de la vida, lo comprende en esa vulnerabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué para mí es importante? Porque una de las consecuencias que me voy a referir brevemente al transhumanismo es que hace replantearse en qué consiste la identidad humana. Ahora, se ha hablado aquí en varias ocasiones sobre el transhumanismo, también sobre el poshumanismo. Si bien ambos se pueden emplear como sinónimos, no es necesariamente lo mismo. El transhumanismo es una propuesta que busca mejorar tecnológicamente a los seres humanos como individuos y como sociedad por medio de su manipulación. Y recalco la palabra manipulación, porque en mejorar estaríamos de acuerdo, pero en manipular ya el asunto varía. Como especie biológica, bajo el entendido de que esa mejora sería intrínsecamente buena, conveniente e irrenunciable. Se dice que el poshumanismo, en referencia al transhumanismo, sería una consecuencia. Es decir, cuando se supere al hombre como criatura, se superará obviamente al humanismo. Y el tiempo que vendrá con posterioridad a esa superación sería el tiempo poshumanista. Esto entendido también como dentro de la historia del pensamiento. Ahora, primera pregunta que me formulo. Claro, aquí hemos hablado de posverdad, posmodernidad, poshumanismo. ¿Es que acaso ni siquiera somos capaces de inventar términos nuevos? O sea, tenemos que repetirlos y, en fin, no sé, ahí ya hay una interrogante. Ahora, el transhumanismo, como también señaló José Luis, tiene bastantes consecuencias, bastantes temas de estudio. Principalmente, yo he encontrado la inmortalidad,
la superinteligencia, el volcado de la mente en un ordenador y las exploraciones y colonizaciones de lugares remotos del universo. Claro, si el hombre puede alcanzar esa inmortalidad, resulta que la Tierra no va a dar abasto. Por ende, es necesario colonizar nuevos planetas. Ahora, se dice que una de las principales razones del potencial que tiene hoy en día este movimiento es el haber sabido conectar con los deseos insatisfechos de amplios sectores de la población en los países más desarrollados. Deseos un tanto difusos, pero que ahora se revisten de más seguridad y que resultan irrenunciables para todos aquellos que quieren aprovecharse de los avances provenientes en las diversas formas nuevas de tecnología. Yo no sé si en África del Sur o en mi propia Latinoamérica nos preguntaremos por el transhumanismo. Quizás se convive más con esa vulnerabilidad, no se le tiene tanto miedo a esa vulnerabilidad. Ahora, segunda pregunta: ¿puede considerarse el transhumanismo como un humanismo? Como siempre se dice en derecho, hay que distinguir razones positivas y razones negativas. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué sí? Coincide con el pensamiento humanista en el respeto por la razón y la ciencia y un compromiso con el progreso, así como una apreciación de la existencia humana en esta vida en vez de alguna vida sobrenatural que podría acaecer con posterioridad a la muerte. Pero ¿por qué no puedo considerarlo un humanismo? Las razones negativas. Una de las principales diferencias, sin embargo, radicaría en el asumir alteraciones radicales de la naturaleza humana y en las posibilidades vitales resultantes de la aplicación de diversas ciencias y tecnologías, como la neurociencia, la ultrainteligencia artificial, en la identidad humana, lo cual escaparía a una visión antropológica de su esencia. En este sentido, las propuestas transhumanistas nos obligan a plantear, por ejemplo, ¿qué se entiende por identidad humana? ¿Es humano el ordenador al cual se han transportado los códigos mentales de una persona ya fallecida y que se han reducido a un código binario? Aquí hay un problema de fondo, que es el pensar que la naturaleza del hombre es también su condena. ¿Por qué es su condena? Porque es finita, es limitada, es vulnerable y por lo tanto quizás eso impide de que el hombre efectivamente se pueda autodeterminar ilimitadamente. Entonces, frente a ello, yo digo, me preguntaba, bueno, desde el punto de vista del derecho, ¿cómo yo puedo procurar pensar sobre este transhumanismo? ¿Cómo puedo proteger a la persona dentro de esta era tecnológica transhumanista? Entonces, el derecho no me daba instrumentos, o si me los daba no los encontré. Pero como un hombre que piensa, o que intenta pensar, recurrí a la ya vieja amiga de la sabiduría, a la filosofía. La historia del pensamiento nos demuestra que la filosofía surge como una forma de vida y posteriormente se transforma en teoría, la cual a su vez se vuelve cada vez más abstracta y separada de la existencia humana. Sin embargo, llega el momento en que esta separación es intolerable y la teoría colapsa por un agotamiento interno. Lo anterior no implica el fin de la filosofía. Esta renace para emprender un nuevo camino. Hoy, en la era tecnológica, en la era de la inteligencia artificial, nos encontramos en un momento de ruptura en el cual debemos volver a preguntarnos las interrogantes de siempre, que es
son las mismas interrogantes que se pregunta este cyborg en la película. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la presencia del mal, del sufrimiento, de la muerte? ¿Qué habrá después de la vida? ¿Por qué deseo ser inmortal? Vale, bueno. A ver, frente a estas interrogantes, que yo creo que no se pueden detener, o sea, hay grupos de interés detrás de estos proyectos de investigación. De hecho, el profesor Fernández hablaba de un ingeniero en Google, que él es jefe, es uno de los mayores directores de Google, y que justamente está detrás de este movimiento, que ya tiene consecuencias políticas. Yo no sé si podamos detenerlo, pero a mí como persona, por lo menos me hace reflexionar. Y en esa reflexión surge de por qué yo prefiero vivir limitadamente. ¿Por qué yo quiero seguir siendo vulnerable? Porque en esa vulnerabilidad de mi persona se encuentra justamente el principal valor que tengo, mi sacralidad. Hoy en día, por ejemplo, se piensa que el sufrimiento es un indicio de la erosión de la dignidad. El enfermo terminal ha perdido su dignidad del todo. Parece imposible asociar dignidad a corporalidad. El cuerpo natural, limitado, enfermo, débil, vulnerable, envejecido y mortal, es anticuado. Pero el artificial está privado de lo sagrado. Puede cumplir las mismas funciones, pero es obra de otro hombre. Y por eso, cito para concluir las palabras de Gabriel Marcel, en el sentido de que el carácter sagrado del ser humano aparecerá con mayor claridad cuando nos acerquemos al ser humano en su desnudez y en su debilidad, al ser humano desarmado, así como lo encontramos en el niño, en el anciano y en el pobre. Si bien hoy en día la técnica está universalizada, las culturas se sienten amenazadas por esta técnica y se encierran en lo particular, poniendo la identidad en lugar de la verdad. A mi juicio, el único humanismo que puede construir futuro es el construido sobre un diálogo fecundo que busca no la utilidad, no la eficacia, no la perfección, que si bien importantes son insuficientes, la perfección terrenal me refiero. Este humanismo debe al fin y al cabo tener anhelo de verdad. Debe, como dijo un profesor hace un par de años aquí, Jesús Conil, debe verdadear, encontrar esa verdad. Yo ya encontré la verdad. Por eso, no la encontré cognitivamente, en la presencia de un otro con mayúscula. Por consiguiente, no le tengo miedo a esa vulnerabilidad de mi vida. Al contrario, me permite aprovecharla de manera más intensa, de una mejor manera. Porque para mí, la plenitud no es simplemente, o mejor dicho, la inmortalidad no es sumar días a mi vida, es vivirla plenamente. Muchas gracias. Bueno, después de estas magníficas intervenciones, muchas gracias Martín, porque la verdad es que ha sido vivencial y intelectualmente muy riguroso. Y quería pues nada, agradecer a los cuatro y decir que, un poco recogiendo yo creo que en la mesa, ¿no?, lo que han dicho los cuatro, pienso que hemos visto los peligros a los que el ser humano está abocado, hemos visto también las cuestiones básicas de las que no podemos, diríamos, no podemos dejar de tener como fundamento, que es la importancia de quién estamos hablando, de quién es el hombre, ese hombre que se hace siempre las preguntas, las mismas preguntas,
y que se las va a seguir haciendo porque forman parte de su ser, de esa sacralidad que el ser humano tiene, que no es diferente, es verdad, de su vulnerabilidad, como ahora decía Martín, que su vulnerabilidad, la enfermedad, el dolor, la muerte forman parte de lo que ese ser humano vive y es, y no le quitan la grandeza, sino, como hemos visto todos, en los cuatro, ¿no?, que han aportado su visión de esa trascendencia que el ser humano tiene, es parte de lo que es y parte de lo que no puede dejar de ser, si no sería otra cosa, no sería ser humano. Y luego, como Marta nos decía, ¿no?, hay que educar en esa interioridad, porque es verdad que el ser humano tiene esas capacidades, tiene esa esencia, pero hay que educarle. Y entonces hay que buscar esa forma de educación que promueva en él esa interioridad, ese escuchar en la intimidad y escuchar en el silencio. A ver cómo lo conseguimos en un mundo de ruidos, ¿no? Pero tenemos que lograrlo. Y en esa mirada interior es donde va a haber esa posibilidad más grande, como ellos nos decían. Entonces ahora tenemos unos momentos de coloquio, entonces las preguntas que quieran decirnos. Juana. Bueno, yo agradeceros a todos vuestras magníficas. También me ha gustado que sean distintas. Casi es más un elogio que una pregunta, pero creo que también va una pregunta y yo la hago a todos, me contestáis uno de vosotros, ¿no? Y entre las cosas que se han dicho esta mañana y viendo vuestras intervenciones, yo creo que hay dos datos que me gustaría recordar. Me ha llamado mucho la atención, a todos os conozco, pero me ha llamado mucho la atención vuestro currículum. Mucha filosofía y mucha teología. La tenéis todos. A lo mejor desde otra perspectiva, Martín, pero también, ¿no? Y en los otros casos, mucha filosofía y mucha teología. Por lo cual, yo creo que desde la filosofía hay que seguir mirando todo esto, toda esta tecnología, acercarse a saber qué es el transhumanismo, el poshumanismo, la posverdad, pero en realidad ya está ahí. La película o el trozo de película que nos ha puesto Martín, lo que necesitamos es más filosofía, muchas más humanidades blandas, como decía esta mañana Pepe Barbosa. Necesitamos más filosofía, más interiorización, ¿no? No sé. Yo digo que no es tanto una pregunta, sino un elogio, pero podemos seguir pensando, y seguro que vosotros mejor que yo, la perspectiva que yo veo es que es más filosofía, más estudiar autores clásicos, como ha hecho María Ángeles, ¿no? María Zambrano. Mi sueño, tener distopía, es conocer mejor a Fernando Rielo desde tesis doctorales, porque creo que el joven, el investigador primero, o originario, es el que se mete en un autor y lo difunde más que nadie, ¿no? Además de los más mayores, ¿eh? Entonces, es mucha más filosofía y no olvidarnos de esa filosofía abierta a una teología, no empequeñecernos, aunque conozcamos todo lo demás, pero al final creo que vuestra pregunta es volver a pensar y saber qué se piensa desde el silencio, saber, me ha gustado mucho, no he aludido tanto a la de Benito, ¿no? Saber que hay que volver a ese amor trinitario que es entrañado, que está en nuestro origen, ¿no? Creo que no ha habido preguntas, pero sí quería de verdad agradeceros vuestras intervenciones, que son nuevas y al mismo tiempo las de siempre, por tanto volver a esas preguntas. A mí me gustaría saber, bueno, a Regina Joven, una pregunta correcta, a profesores de instituto, de secundarias y, por ejemplo, antes de la universidad,
el horario, cuánta dedicación en el programa hay para filosofía o los planes de educación, los políticos y tal, si no están pretendiendo quitar humanidades, filosofía, según sea uno u otro, para meter más tecnología con la idea de esto. Yo quería preguntar si hay que estudiar más, sí, pero ¿cómo? Desde pequeños, desde encauzar, ¿no? Llegar a la universidad con un poco de pensamiento, que es de lo que se están tratando, de hacer una ideología en contra. Bueno, a la hora de la comida estaba con María Ángeles hablando un poco de este tema, ¿no? Ahora mismo la filosofía de primero de bachillerato es obligatoria. Depende de las comunidades. Depende de las comunidades. Yo vengo de Valencia y hay un rollo ahí muy... Nosotros la conclusión a la que llegábamos es que depende de la comunidad en la que estés, la situación es una u otra, ¿no? En segundo de bachillerato yo dispongo de... Se está presionando mucho para que no sea así, pero debemos ir. En segundo de bachillerato yo dispongo de 4 horas semanales con mis alumnos, lo cual está muy bien. Sí, claro. Y pues María de los Ángeles decía que ella tenía solamente 2 horas a la semana, ¿no? Entonces... En Andalucía tienes menos, claro. Yo le puedo decir de Castilla y León, porque ya digo que varía de comunidades, varía del partido político que esté y que quiera aceptar lo general o no, pues ya sabe cómo va esta cuestión. En Castilla y León, hasta este año pasado, filosofía en segundo bachillerato, que es como el COU antiguo, era obligatoria, este año pasó a ser opcional. Y entonces, en mi caso particular, le hablo, de tener 50 alumnos en clase pasé a tener 13. Y de esos 13, 6 fueron una selectividad. Entonces, eso en segundo bachillerato. El primer bachillerato se mantiene con 3 horas obligatoria en mi comunidad. Cuarto de la ESO había ética 1 hora a la semana, desapareció este año. Entonces, esa inercia de extinción continuada, y es verdad que tecnología irrumpió en Castilla y León con 4 horas obligatorias en segundo bachillerato, que fue la que sustituyó a filosofía. La filosofía. ¿Y las familias? Así las asociaciones de padres que están en los colegios o en los institutos, no pintan nada. Pero en mi opinión, no las familias, los intereses de las familias no sé cuáles son, pero los de la filosofía yo creo que no del todo, salvo excepciones. Y eso pasa porque el Ministerio, al transferir las competencias, está todo fragmentado y cada comunidad hace lo que le da la gana, hablando en todas. Perdón, vamos a seguir el orden de las manos, a no ser que sea el mismo asunto, pero vamos a Guía Joven y luego María Fernanda. Yo de este tema sí que quería aprovechar, a ver, simplemente tenemos un pacto educativo, están elaborando un pacto educativo y a mí me parece súper importante que todas las voces que se puedan oír en ese sentido de la importancia de las humanidades y de la filosofía, cada uno desde su sector, desde las asociaciones a las que pertenezca, de profesor de filosofía, de la serie, lo que queramos, y digo que sí que tenemos un buen momento para que nuestra voz sea solamente apuntada. Muchas gracias. Entonces, sí. Mi intervención va dirigida sobre todo a ti, Marta, porque creo que tienes un reto, pero impresionante, colosal, y me gustaría saber cómo lo vas a hacer y cómo te podemos ayudar desde las familias, porque ¿cómo vas a hacer que unos adolescentes a los que se les está invitando a entrar en todas las redes sociales, cuanto más mejor, a exponer su vida hacia afuera, que es lo único que importa, lo de fuera, el escaparate? No importa lo que hagas, importa que se vea lo que haces, porque si no, es como si no lo hubieras hecho, y no pinta, y no cuenta, y no significa, y no es nada. Entonces, ¿cómo pretendes que miren hacia adentro? O sea, pero tú, los padres, las madres, la sociedad es otra, estamos contracorriente, nos vamos a dar una bofetada. A ver, yo estoy de tu lado, pero es que lo que veo es que todo el mundo está en contra nuestro. Yo tengo hijos y sé cómo les estoy educando y sé a qué colegios van y me estoy dando de bruces contra la pared. Entonces, tu reto me parece, ojalá lo consigas, ojalá te podamos ayudar y ojalá entre todos lo logremos, porque creo que el futuro de nuestra sociedad depende básicamente de eso, pero el mundo no va por ahí. Bueno, ahí lo dejo.
Yo creo que un reto de esta categoría evidentemente no lo puede hacer una persona, ¿no? Y se va a hacer con mucha paciencia, muy despacio, con todo el amor del mundo y llegando a los que se tienen que llegar. Yo trabajo en un colegio marista en Coruña, como decían al presentarme, y desde el colegio hay un gran impulso de la interioridad, es algo importante para el colegio. Por eso yo también hacía referencia a que el lugar para trabajarlo es desde la esfera educativa, teniendo en cuenta que en la esfera educativa no solo estamos profesores, ¿no? Están padres también, están en el contacto con otras familias, están actividades que se llevan a cabo desde el colegio. Y realmente creo que es la única manera. En el colegio, ¿cómo? ¿No? Al igual que preguntaba Fernando por la mañana acerca de cómo llevar a cabo planes para bueno, tener esos alumnos con esos valores y no creo que está un poco relacionado. ¿Cómo se hace? Pues con mucho trabajo, preparando muy bien contenidos y actitudes en las tutorías, formando muchísimo a los profesores, y después también llevando todo eso al currículum, ¿no? Pero yo casi diría que es lo menos importante, el conectar toda esta cuestión de la interioridad con el currículum, ¿no? Sino adoptar otros espacios que tengan una presencia real e importante en el centro, pero que no necesariamente tengan que ser curriculares, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí tenemos un aula de interioridad, y no te puedes ni imaginar cómo los niños, el aula se llama Más en ti, como te dicen, oye, que el lunes nos vamos con Lorena, la orientadora, a hacer un Más en ti. ¿Y cómo salen cosas de ahí? Y sí salen cosas. Entonces, bueno, cuesta mucho, ¿no? Cuesta en primero, en segundo de la ESO, cuesta con muchos en tercero y con muchos también en bachillerato, pero la regla es que se consiguen cosas. Luego también hay acciones, ¿no? Pues de voluntariado, de muchas acciones de solidaridad, de formación también. Pero yo creo que la clave es la formación, primero las ganas y creer en ello. Segundo, la formación del profesorado. Y eso también es, bueno, una inversión fuerte, ¿no? Y después generar espacios, actividades, para que todo eso dentro del centro, y evidentemente con el apoyo de las familias, porque si no, pueda llevarse a cabo. Semillitas, ¿no? Y que el fruto, pues a veces se ve y a veces no se ve, pero se ven cosas. Y yo confío en que esos árboles crecerán, ¿no? Frondosos y desde el silencio. Pues María Fernanda. Bueno, me he contestado. Exactamente, gracias. La verdad, también felicitar a toda la mesa porque ha sido muy interesante cada una, muy complementaria, muy interesante. Y reflexionando sobre lo que habéis ido diciendo, a mí, según ibais hablando, me evocaban también en la mente muchos pasajes de la Biblia. Pero bueno, voy a ver si primero digo lo inmediato. Es, en orden, una de las cosas que habéis insistido es en el tema de la vulnerabilidad y del dolor, como si fueran este transhumanismo y poshumanismo intentos de solucionarlo por la vía del propio poder humano. Por eso me evocaba lo del Génesis, lo de querer ser como Dios pero quitando a Dios en medio. O sea, yo quiero ser el dueño de la vida, el dueño de la muerte, de la inmortalidad, de la enfermedad y de todo. Es decir, que a mí no me pase y controlarlo, ¿no? Por medios técnicos. Bueno. Pero para aprovechar el potencial, porque de lo que se trata son de propuestas, ¿no? Entiendo yo. Entiendo que hemos de saber presentar, no que haya que buscar el dolor, por supuesto que no, sino, digamos, qué elementos se descubren a través del dolor, qué elementos se descubren a través de la vulnerabilidad. Porque queremos ser perfectos, pero en plan perfeccionismo. Y al final eso es una jaula de oro o de simplemente tecnología, de ideología. Entonces, ¿cómo ser libres sabiendo que soy vulnerable
Porque yo creo que el amor se descubre desde ese parámetro de pasar por experiencias del dolor, de la vulnerabilidad. ¿Qué sentimientos de piedad despiertan las personas que son vulnerables? Y que no pueden hacer, o sea, te despierta un sentimiento verdadero de piedad que yo no sé si se generaría ante tanto perfeccionismo ajeno o propio. Es decir, yo creo que debemos de aprovechar todos los educadores, y no son solo los docentes, porque todos tenemos ese margen de influencia sobre los demás, para destacar cosas que son destacables, bonitas, positivas, de lo que somos y de la necesidad que tenemos de Dios. Es decir, no de prepotencia nuestra, sino de anhelo de apoyarme en otro y no solo en mí mismo. Pues si queréis comentar algo, no sé. Yo a ver si puedo comentar algo. Mira, un autor catalán, Joan Carl Melich, tiene un libro que se llama Ética de la Compasión. Y en ese libro él dice, en el fondo, que la ética no surge porque el hombre conozca lo que es bueno. No surge porque tenga alguna noción de lo justo, sino que la ética surge porque el hombre ha vivido el mal, porque el hombre vive en injusticia. Pone el ejemplo del Holocausto. Entonces, es cierto que a mí, yo puedo vivir el dolor del otro o sentir ese dolor, acompañarlo en ese dolor, porque efectivamente yo también sufro. Pero al mismo tiempo, yo no me puedo anclar en ese sentimiento de dolor, sino que tengo que dar un salto al vacío, que en mi caso, ese salto al vacío no es vacío, porque hay una alfombra mágica que me lleva que se llama confianza. Yo confío en alguien que le da un sentido a mi dolor. Por consiguiente, ese sentido es un sentido amoroso, que me lo explica, aunque no lo entienda, pero me lo explica. Y por consiguiente, puedo vivir vulnerablemente, con miedo a veces, o siempre con miedo, pero con confianza. Porque la respuesta no está en mí, la puedo pensar en mí, la puedo pensar, puedo reflexionar, pero quizás en toda mi vida nunca voy a llegar a esa respuesta. No voy a verdadear, voy a verdadear. Si vivimos en un mundo hipermaterialista, materialismo tiene cosas buenas, pero tiene cosas malas que ha marginado la ética y no digamos la religión y ni el propio este cuadro. Ahora, yo veo que hay un punto de esperanza en que las grandes compañías, las grandes multinacionales, están buscando en los ejecutivos, están induciendo un poco, por ejemplo, al silencio, por ejemplo, a estudiar filosofía, y lo hacen no por altruismo, sino porque en el fondo todos se mueven por dinero. Están volcando mucho dinero en tecnología porque el dinero genera dinero. Pero cuando se den cuenta que el valor humano de un ejecutivo esa persona tiene más valor y rinde más para la empresa, puede ser una ayuda o un principio de salida de ese agujero. Ojalá. Sí, es verdad que eso que dices es cierto, porque se están dando, ¿no?, mucho, o sea, para lograr un mayor rendimiento, es verdad, pero se está viendo que cuanto más contentos y más, diríamos, las personas se encuentran más satisfechas, ¿no?, de su trabajo y de la posibilidad de hacer un bien en su trabajo, porque hay muchas entidades que dentro de la responsabilidad social abren el ámbito a poder hacer acciones sociales, ¿no?, dentro de la empresa, pues está dando buen resultado, lo cual nos tiene que llevar a la lectura, ¿no?, de lo que estamos diciendo, que el ser humano necesita el bien. O sea, está llamado, lo que esta mañana decíamos, ¿qué se encuentra? Pues se encuentra bien cuando hace bien, y cuando hace mal, pues se encuentra fatal, ¿no?
Entonces, todo lo que sea promover en nosotros esa capacidad de bien, ya sabemos que nos hará más felices, porque recuerdo que la Madre Teresa decía, si quieres ser feliz, no busques ser feliz, ¿no?, sino busca servir, y así serás feliz, ¿no? En este sentido, pues es la necesidad que todos tenemos de esa, como decía Marta también, esa interioridad. Ahí tenemos a Dios que nos está promoviendo, ¿no?, promoviendo el que salgamos de nosotros mismos, eduquemos esa salida de nosotros mismos para unirnos a esos valores, a esa verdad, a esa bondad, a esa belleza que todos vemos que tenemos que buscar y que tenemos que dar a otros, ¿no?, enseñar a otros desde nuestra experiencia. Santiago. Intervenciones, porque han tocado todos los temas importantes de la jornada. Yo creo la primera se ha hablado de la tradición, de la importancia de la tradición, de esa gran cadena del ser que María Zambrano vio muy bien. Segundo, la parte tecnológica. Yo creo que, como hemos hablado estos días en algunas comunidades, yo no creo en el transhumanismo o poshumanismo, yo creo que va a haber un humanismo tecnológico, porque el hombre va a estar siempre detrás de la máquina. En tercer lugar, la paideia, o como están trabajando un compañero en Salamanca, es un trivium para el siglo XXI, que tenemos un instituto de se están integrando estas acciones. Y en último lugar, el diálogo y ese afán por llegar a la verdad. Yo lo que os quería preguntar, ahí, con lo que decían de las empresas, creo que desde la filosofía deberíamos tomar nota, por ejemplo, las grandes redes sociales, y a la familia por ahí, las grandes redes sociales viven de la información que nosotros les damos. Es decir, trabajamos gratis para ellas. Facebook, Twitter, si nosotros no les damos información, ellas no generan beneficios. ¿Qué pasa? Que lo han hecho tan bien que se nos han adelantado y han creado grandes espacios. Evidentemente somos nosotros los que, porque las facultades de filosofía, los decanos nos obligan a tener Facebook, Twitter para comunicarnos. Entonces, claro, estamos trabajando y a veces las prisas nos hacen olvidarnos de esto. Yo la pregunta que quería hacer, básicamente todo lo que habéis dicho, es que el conocimiento nos lleva a la felicidad y a la tranquilidad, y como decía Fray Luis, pues alejados del mundanal ruido, todos los sabios del mundo han sido felices. Y eso es un poco el resumen. Además, decía Fray Luis, pocos se pueden equivocar, Cicerón, Séneca, unos cuantos que decían que si estaban tranquilos estaban felices. Yo lo que quería preguntar, sobre todo, porque me ha recordado mucho lo que estáis comentando y lo que hemos visto estos días a una... la autoría es polémica, pero un libro del siglo XVI, Nueva filosofía de la naturaleza humana, en el que Oliva o Miguel Segundo, la familia de Albacete de Alcaraz, se planteaban que todo lo que se había dicho antes carecía de esa parte psicosomática, o digamos que la actitud mental, y lo que creo que pasa ahora, cualquiera que hable con un adolescente o con un joven lo ve, la falta de sentido, la falta de misión en la existencia afecta para que haya otro tipo de adicciones, enfermedades, complicaciones. Entonces, básicamente, pues como sabéis, a mí me gusta ser parecido que el humanismo como uno de los retos, este reto, ¿cómo lo podemos, muy brevemente, pero cómo podríamos luchar? Porque al final lo que decía esta filósofa albacetense era que si tenemos amigos, si hablamos, si nos escuchamos, compartimos, seremos felices, tenemos un sentido en la vida y todo. Entonces, creo que mucho de esto hay en lo que habéis dicho, quería traer a esta paisana mía, pero sobre todo cómo podemos dar ese sentido sobre todo eso, a los jóvenes. Hoy en la comida una chica decía, es una pena luchar y no conseguirlo, entonces al final nos dejamos llevar por todo lo demás. Entonces, esa misión que también decía Aranguren, el sentido de vincular a través de la ética, la religión y la política, cómo podemos de manera práctica, porque sí, las clases están bien, pero creo que cuando salimos de clase hay vida y están las redes sociales, los chavales se conectan y tal. Entonces, ¿cómo podemos, como teniendo este trabajo que tiene mucha repercusión, poder hacerlo? Porque hay medios, no podemos poner excusas porque hay medios, podemos presentar proyectos de investigación y trabajarlo,
Y creo que la tecnología se nos ha adelantado y hay que intentar ponerle límites cuanto antes porque se nos va adelantando. Porque lo digo, todos los que estamos aquí estamos trabajando gratuitamente para, si colgamos el vídeo de las jornadas en YouTube, que es una multinacional, YouTube después genera beneficios con ese vídeo. Es curioso, pero es importante que pensemos como muchas gracias a todos. Y esa pregunta, ¿cómo podríamos hacer más felices a las personas desde el humanismo? Mira, yo por ejemplo, algo concreto, en la universidad donde yo trabajo, en la Universidad Europea de Madrid, sí que hay, bueno, hay una educación en competencias, ¿vale? Que esas competencias generan habilidades. Y una de esas competencias se han denominado, por ejemplo, ética y eficacia personal y profesional, o liderazgo emprendedor, o liderazgo ético. Es decir, aunque no se le llame filosofía, pero ahí hay semillas de filosofía, ¿vale? Yo me preocupo más, y lo decían en la mañana, ¿no? Por el tema de la metafísica. Bueno, quizás no se me ocurre en este momento cómo generar una competencia a raíz de la metafísica, pero en todo lo que tenga relación, por ejemplo, con la inteligencia emocional, en relación a la también llamada inteligencia ética, pues ahí hay humanismo, hay una preocupación por la verdad en el otro, la verdad en la persona. O sea, y al mismo tiempo, y esto, yo aquí tenía una cita cuando era cardenal, el cardenal Ratzinger, que hablaba del amor, pero sí, a mí el meollo del asunto es el amor, pero no el amor a cualquier cosa, sino que un amor que sea consistente. Y esa consistencia, a mi juicio, solo podrá provenir de lo verdadero. Amar la verdad en el otro, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, ahora, eso con cariz práctico sería justamente educar competencias, con asignaturas que te enseñen lo bueno, lo ético, lo correcto, te enseñen a reflexionar, porque a mí no me sirve que un profesor me diga que esto es bueno, esto es malo, si yo luego no me lo creo, si yo no argumento y mi razón me invita a fundar esa opinión y a vivirla, si yo no siembro esa semilla de reflexionar lo ético. No sé si me explico. En el fondo, yo creo que hoy en día sí que se están dando avances, y yo creo que yo sí que pienso que el humanismo y la filosofía, como parte del mismo, tiene mucho futuro. No sé si un cyborg, bueno, si se piensa ya esas preguntas, también está pensando, por consiguiente, es filósofo. Mientras exista filosofía, mientras existan las preguntas por lo bueno, por lo justo, por lo correcto, por lo bello, hay esperanza. Yo una cosa, un minuto, que claro, pides una especie de receta y no te puedo dar, pero sí puedo dar una experiencia personal que yo creo que es la que más recuerdo de todo este curso académico con chicos de primero de bachillerato, letras, para ser más concreto, que tenían su peculiaridad porque venían un poco asilvestrados muchos de ellos, y el reto al que me enfrenté es cómo demonios hacer significativa la filosofía a personas que están en otro mundo absolutamente. Su mundo es su mundo es chicas, los chicos, esa historia. ¿Cómo hacer significativo esto? Bueno, pues te cuento en una mañana. Nosotros empezamos a las 8:15. A las 8:15, que estamos todos medio dormidos, ellos más que yo. Y logré, bueno, o el espíritu logró, no sé. Tuve la sensación, ahora te digo por qué, de que estaban resucitando muertos allí. ¿Pero por qué te digo esto? Porque digo, Nazaret, que es una chica muy activa allí en clase, digo, bueno, nosotros cuando estamos continuamente juzgando la realidad que esto es, lo decía al inicio, ¿no? Esto es un vaso, esto es, todo es, yo soy, es como si tuviéramos, técnicamente se dice la experiencia ontológica, es como si hubiéramos sido ya, inmemorialmente, no nos recordamos, metidos en la casa del ser. Yo necesito pensar eso. Y no es verdad, esto es, yo soy, quiere decir que es como que todos estuviéramos dentro del horizonte del ser.
pero no recuerdo cuándo fui metido en la casa. Iba despertando uno, otro, y es verdad. Estamos todos en la casa del ser. Y entonces, en esa casa del ser, ya les metí ahí. Y entonces ya empezaron a resucitar cada uno, tal. Noté activadísima la clase, como casi nunca, a las 8 de la mañana, un martes o por ahí. Y es la única receta que tengo yo es hacer significativa, porque realmente la filosofía habla en primera persona. Claro, después de la casa, que nos recordaban todos los días, oye, estamos en la casa del ser, aquí metidos, ¿cómo podemos salir de la casa del ser? Lo decían ellos, no lo decía yo. Claro, es que nosotros estamos interesados. ¿Y qué es interest? Pues que estamos entre el ser y la muerte. Esa es como la casa en la que estamos metidos. El ser nos metió dentro y la muerte es el precipicio último, el abismo último. Y dice, yo quiero salir de la casa del ser. Y al final, cuando tocó el timbre, no querían que me fuera. Imposible. Nunca me ha pasado esto. Vienen 5, me rodean, digo, yo quiero marchar, quiero dejarme. Me rodean. ¿Cómo salir de la casa del ser? Bueno, pues tiene que ser desinteresado. Claro, el amor desinteresado, y le dije a Sandra, digo, amor, si lo lees al revés, es Roma. Claro, el cristianismo, el centro. El cristianismo, el que te hace desinteresarte, salir de la casa del ser, de alguna forma es, pues, ser dueño de tu propia vida, de alguna forma. Digo que son experiencias, es la única experiencia de este año que yo podía resaltar, pero yo, contestando a esa pregunta, es eso, hacer significativa porque es significativa. Es decir, la filosofía no es una cosa que hable de las nubes, sino que nos toca en primera persona. Esto es Sócrates, esto es Miguel García Baró, al que yo admiro tanto. Así que nada más, era eso solo. Pues ya sabemos, yo creo que esta es la palabra con la que nos vamos a quedar hoy. Amor de generosidad, desinteresado hasta donarse, ¿no? Que es la mejor forma de humanizarnos y humanizar. Y nada, pues decir que ya terminamos por hoy, que mañana empezamos a las 9:30 y sí, y ahora les paso a la directora que les va a decir. Sí. Que se va a grabar o que se ha grabado. Despedirnos, ¿no? Hasta mañana a las 9:30 con 2 avisos. Uno, como cada día, decíamos ayer, ¿no? Con toda libertad, tenemos misa en la capilla que hay en el Palacio de la Magdalena. Hoy vendrá el rector porque va a hacer una misa, un funeral por una amistad suya. Y luego a las 7 en el comedor de gala, según se entra en el Palacio de la Magdalena a la derecha, el comedor de gala vamos a tener una película sobre Fernando Rielo. Si os es posible, pues os esperamos a todos. Y hasta mañana que seguiremos hablando de ello. Muchísimas gracias.